Yo quiero que nos regresemos en el tiempo, al año 2001, en el 10 de septiembre, un día antes del ataque a las Torres Gemelas. Estás 24 horas antes de los acontecimientos en ese lugar, del ataque de Osama Bin Laden. Antes de que esto suceda, se te da la oportunidad de estar en el piso 100 de la Torre 1 y dar un mensaje a todas esas personas que están frente a ti. Y el siguiente tema es un tema que para el ministerio es muy importante. De hecho, se presentó un video al principio acerca de este libro, que es el libro de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno. Ahora, ¿por qué el mito del mensaje moderno? Porque en la portada del libro aparecen unos hombres que están apedreando a Esteban. Así que el plan maravilloso no suele ser siempre el plan maravilloso que nosotros estamos pensando. Bueno, vamos a orar brevemente para continuar con este tiempo. Padre, gracias por lo que hasta ahora has hecho. Confiamos, Señor, en que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada para lo que tú la enviaste. Señor, danos más temor en nuestro corazón hacia ti. Una reverencia profunda a tu persona. Que todo lo que estemos aprendiendo nos dé temor, nos dé reverencia, pero también nos dé amor por los perdidos. A veces pensamos en orar por valor, pero lo que necesitamos es el amor de Cristo, que nos motive para hablarles de ti. Señor, equipa a cada uno de los que estamos en este lugar. Ninguno de nosotros podemos hacer algo separados de ti. Aquí no se trata de grandes hombres, sino de cuán grande es nuestro Dios. Y confiamos, por lo tanto, Señor, en que tú nos guiarás, tú nos ayudarás, y que al final de este tiempo, primeramente tu nombre será glorificado, y de igual manera saldremos con una intención profunda en el corazón de querer hacer tu voluntad. Ayúdanos a que esas citas divinas se orquesten para que podamos testificarles a muchos de ti. Ayúdanos, Señor, en tus manos todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Recuerden el título del mensaje, aunque está en mis espaldas. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el complemento es el mito del mensaje moderno. El mito del mensaje moderno. Y yo quiero aclarar una cosa. A nosotros nos corresponde solamente ser el eco de la voz del Señor. El mensaje del Evangelio es perfecto tal cual ha sido revelado. El Evangelio no tiene que ser mejorado, es perfecto tal cual está. Así que nosotros tenemos la responsabilidad solo de replicar la enseñanza de Cristo, de hablar de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo hará, porque la iglesia también tiene que hablar de la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Amén. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, este es el evangelio según San Pablo. Cualquiera diría, pero ¿cómo es que tiene 13 cartas en el Nuevo Testamento y no un evangelio? Aquí está, rápido lo da. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, qué fácil es transmitir el evangelio. Primeramente les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, luego que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, y que fue sepultado, y que Él resucitó al tercer día. Los tres elementos, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio, porque somos llamados a creer en eso, en la obra de Cristo, en la obra expiatoria, donde Él cumple y satisface, por un lado, la vida perfecta que no podemos tener, y por el otro lado, padece la muerte que nosotros merecíamos. Escucha lo que voy a decir. Si la muerte de Cristo fuese solamente el único elemento necesario para la salvación, Él hubiese venido una semana, muere en la cruz, resucita y se va. Pero no. Él vino nacido de una virgen, cumplidas las profecías, más adelante vamos a hablar de ello. Pero el punto es que en esa unión hipostática, es decir, cuando las dos naturalezas, plenamente Dios, plenamente hombre, se unen en una sola persona, que estamos hablando de Cristo, aparece en la tierra el primer advenimiento, la primera venida de Cristo.
Cuando Él viene a este mundo, hermanos, Él viene en semejanza de carne y sangre. La parte humana la aporta, por supuesto, María, y la parte divina sabemos que la dio el Espíritu Santo. No hubo coito, para aclararlo, mis amados hermanos, sino que de manera sobrenatural es fecundado el óvulo de María. Ahora, Jesús nace con un cuerpo humano, con una naturaleza humana, plenamente humano, capaz de sufrir, de tener hambre, de tener sueño y de cansarse, pero a su vez con la plenitud de la divinidad, lo cual significa que Él no puede ser tentado ni pecar. Jesús no es que pudiera pecar, pero no quiso. Él no podía pecar porque Él es Dios. Eso es lo primero. Pero hay algo importante que aclarar. Él tuvo que venir a satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Él tuvo que vivir, por lo tanto, por 33 años y medio, la vida perfecta, cumpliendo y satisfaciendo la ley del Padre en nuestro lugar, representándonos en ello. Y a su vez Él tuvo que padecer la muerte por nuestros pecados, porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ok, entonces no solamente somos salvos por la muerte sustitutoria de Cristo, sino también porque Él vivió la vida perfecta que no pudimos vivir. Porque si Él solamente hubiese muerto por nosotros, pero no satisface la ley nos seguiría condenando. Entonces necesitamos toda la obra de Cristo, satisfacer la ley en nuestro lugar y morir por nosotros. Amén. Entendido eso, entonces, el Evangelio es el mensaje en el cual hemos recibido, en el cual perseveramos y también retenemos. Eso es lo que nos dijo aquí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo. El mensaje del Evangelio no es solamente para que nos emocionemos, o no es solamente para que lo recibamos y lo guardemos en el armario. Es un mensaje en el cual se persevera, se retiene, se guarda. Es como cuando sales del día del Señor después del servicio en la iglesia, regresas a tu casa y sigues meditando y tomando tiempo con la palabra de Dios. Cuando tomas por las tardes tiempo con tus hijos para reflexionar de la enseñanza de esa mañana. Cuando de lunes a sábado tomas unos 15 o 20 minutos de devocionales con tu familia en la sala de tu casa. ¿Le suena raro eso? Hay que hacerlo. Porque cada vez que sales de la iglesia, escucha, el día del Señor, cuando tú terminas el tiempo del Señor, comienza el tiempo de tu preparación para el siguiente día del Señor, aguardando que Cristo vuelva. Si tú y yo no tenemos en alta estima el día del Señor, no tendremos en alta estima a Cristo y no tendremos en alta estima la salvación. Eso significa entonces, mis amados hermanos, que no se trata de que Cristo es más importante que la selección de Colombia si juega el domingo. Se trata de que Cristo no puede ser comparado con nada de esta creación. Cristo es lo mejor, Cristo supera todas las cosas y no puede existir eso en nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿cómo aplico la ira de Dios, ese atributo comunicable en mi vida, en mi corazón, bajo el nuevo pacto? Cuando me enojo con los que no andan con fidelidad y pido que caiga un rayo sobre ellos, no. ¿Cómo mostró Jesús su ira, su celo? Volcando las mesas de los cambistas que lucraban en el templo. Aplícalo al Nuevo Testamento. ¿Dónde está el templo y morada del Espíritu Santo el día de hoy? Entonces tienes que volcar la mesa de los ídolos de tu corazón. Asegúrate de eso. J.C. Ryle, hermanos, dijo, el profético autor y primer obispo anglicano de Londres, dijo: excepto que un hombre nazca de nuevo, algún día deseará nunca haber nacido. Así que vamos a estar viendo el mensaje del Evangelio, la palabra Evangelio, que en el griego significa buena noticia, y que se utiliza 77 veces en el Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a ver es qué es el Evangelio, por un lado, pero primero quiero que veamos lo que no es el Evangelio. Pero para comenzar y decirles lo que no es el Evangelio, yo quiero que nos regresemos en el tiempo, al año 2001, en el 10 de septiembre, un día antes del ataque a las Torres Gemelas. ¿Recuerdan eso? Bueno, estás 24 horas antes de los acontecimientos en ese lugar, del ataque de Osama Bin Laden, si es que fue, no sabemos. Antes de que esto suceda, se te da la oportunidad de estar en el piso 100 de la Torre 1 y dar un mensaje a todas esas personas que están frente a ti. Y el mensaje, el cual tienes que dar, es el Evangelio. Mi pregunta para ti sería, ¿podrías hacerlo? Sí, claro, con gusto, por supuesto. Pero, ¿qué les dirías? ¿Que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas? ¿Tú les podrías decir eso? Ahora, piensa en lo siguiente.
Al día siguiente, 2.606 personas morirán por el ataque a las Torres Gemelas. Fue algo terrible, algo devastador para la nación de los Estados Unidos y que conmocionó a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿tu mensaje tendría que cambiar sabiendo que van a morir al día siguiente? ¿O seguirías manteniendo el mensaje del plan maravilloso? El mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es un mensaje muy, muy popular en el día de hoy. De hecho, lanzamos eso como un anzuelo porque decimos, eso de seguro les gusta, eso les agrada. Porque ¿a quién no le va a gustar que le digan que lo aman? Claro, porque qué difícil sería decirle, oye, ¿sabes? Naciste en enemistad con Dios, por naturaleza eres hijo de ira y su ira está sobre ti si no crees en su Hijo. Ay, qué agradable. Pues no, hermanos. Pero Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida y la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si yo a una persona le digo, Dios te ama, y esa persona no ha sido regenerada o no ha nacido de nuevo, le estoy diciendo una mentira. Porque la ira de Dios está sobre esa persona. Y sabemos que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Entonces es no ser honestos y decirles algo solo para atraerlos hacia Cristo, pero los estamos atrayendo con un engaño, una mentira. Pastor, pero entonces ¿qué hacemos con Juan 3:16? Juan 3:16 dice que Dios ama a todo el mundo. Espera. Cuidado, porque esto desenlaza la doctrina del universalismo. Y no es lo que está enseñando ahí la palabra de Dios. La Biblia no está diciendo que todos se van a salvar, sino todo aquel que cree en Él. Y claramente lo enseña Juan 3:16. Así que nosotros no podemos solamente pensar, mira, Dios ama a todo el mundo, Dios va a perdonar a todos, y ya para eso Jesús murió. No, hermanos. Jesús vino a dar su vida en rescate por pecadores como tú y como yo, para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos en enemistad, por naturaleza hijos de ira, enemigos en nuestra mente. Todas esas frases nos calan, nos duelen, nos molestan, pero es la realidad. Es la condición caída, es lo que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a menos que alguien diga que venga de los orangutanes. ¿No sería el caso poder hablarle a estas personas el plan maravilloso? Ahora mi pregunta es, si para ellos, por cuanto el día de mañana han de morir, el mensaje del plan maravilloso no aplica, entonces ¿cómo es que realmente ese sería el mensaje del Evangelio? No tendría sentido, hermanos. Porque claramente Romanos 1:16, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros algo muy importante. ¿Qué es lo que nos recuerda la palabra del Señor? ¿Sí? No se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Entonces, el Evangelio no está limitado ni a cultura, ni a situación económica o social, sino, de lo contrario, estaría limitado. Pero el poder del Evangelio es de Dios. Y ese poder le ha sido dado a la iglesia, nos ha sido confiado a nosotros el mensaje de la salvación. Y por lo tanto nos corresponde ser fieles a lo recibido y no somos nadie para manipularlo o cambiarlo. Ojo con lo que voy a decir, una vez más. Gozo, paz, felicidad, bendición, que prosperemos en todo lo que hacemos, son frutos genuinos de aquellos que están en el Señor. Pero a veces pensamos que la prosperidad solamente se trata de dinero. Y claramente, creo que es en 3 de Juan, nos recuerda que es cómo prospera nuestra vida y de igual manera entonces prosperar en todo. Es muy bonito decir, ¿sabes? No, es que la verdad es que Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón. Sí, esa es la segunda parte del versículo. La primera parte dice, deleítate en la ley del Señor. Deleítate en Él. Porque si me deleito en Dios, yo querré complacerle y entonces mis peticiones se acomodarán a su voluntad. Dios no cumple caprichos, hermanos. Dios responde toda oración que se expone a Él, se le presenta a Él conforme a su voluntad. ¿Y dónde encuentro su voluntad? En su palabra. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Llenarnos más de la palabra del Señor. Eso es importante. ¿Pueden buscar Hechos capítulo 29, por favor? Gracias. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Muy bien. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que las cosas serían más fáciles cuando nosotros nos volviéramos cristianos? De hecho, dijo que convertirse en cristiano haría las cosas más difíciles. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13 y en Mateo capítulo 10 dice que hermano entregará al hermano a la muerte.
y su padre a su hijo, y que los hijos se levantarían contra sus padres y que les harían morir y que todos les odiarían por causa de su nombre. ¡Qué precioso plan! Hermanos, pero ¿quién dijo eso? Cristo, y lo sé porque está en rojo en mi Biblia. Pero el punto, hermanos, es que el Señor está advirtiendo claramente lo que va a suceder y que calculemos el costo de seguirlo. No sea que comencemos a edificar y después digamos ya no y hagan burla de nosotros. Hermanos, escuchen por favor. Aquel que es de Cristo se nota y lo es para siempre. No puedes perder algo que nunca has tenido. Que quede claro. No, perdió su salvación. ¿Cómo? Si él ni la obtuvo. Si dependiera de nosotros, todos nos perdemos. Si la salvación se perdiera, la pierdes al instante de recibirla. Porque no hay obra, mérito o acción que pueda agradar a Dios, solo lo que Cristo hizo. Descansa en la soberanía de Dios, hermanos. Descansa en el sacrificio de Cristo en tu lugar. Es mejor hacer eso que tratar de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Y aún las buenas obras que hacemos, Él las preparó de antemano para que andemos en ellas. Al final, ¿quién recibe la gloria? Solo el Señor. Amén. ¿Puedes imaginarte entonces a gente queriéndote matar, incluso los de tu propia familia? La gente pensaría incluso, según Juan 16:2, que estarían ofreciendo un servicio a Dios por matar a los creyentes. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, cuando era Saulo? Con este nombre, este joven que creía que por tener las credenciales y las cartas firmadas por Caifás, ¿verdad?, los principales sacerdotes, para llevar presos a todos los cristianos, él tenía toda la autoridad y estaba agradando a Dios en todo. Hermanos, pero hay un ejemplo ahí muy importante. Saulo de Tarso fue un pecador inteligente. ¿Cómo? Piensa en esa expresión. ¿Cómo que un pecador inteligente? Claro. Imagina por un momento que la luz que él encuentra en el camino lo derriba. No dice que de un caballo, ¿ok? Simplemente lo derriban. Y esta luz lo derriba. Y él entonces en su mente seguramente pensó: pero si soy el gran Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel. Yo tengo las cartas para llevar preso a todos los cristianos. Pero con su luz, me derribó y me ha dejado ciego. Me deshabilitó, me quitó todas las fuerzas. Entonces, ¿quién eres? Señor, Adonai, Elohim. Él reconoció la autoridad. Él tembló ante la voz del Señor, a pesar de que en su mente él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso él fue un pecador inteligente. A diferencia de muchos de nosotros, que somos peor que demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. Y a veces incluso los cristianos no temblamos para pecar. Aguas con eso. Esto no suena entonces un plan maravilloso, hermanos, y menos si predico como sargento. Algunos dirán: pero ¿no prometió Jesús una vida abundante? En Juan 10:10 dice que Él vino a darnos la vida en abundancia. Pero sabes, la vida plena en abundancia que nos habla en Juan 10:10 quiere decir llena, saturada de. Y no es específicamente que esté hablando de las cosas a las cuales tú y yo les llamamos maravillosas. Porque los cristianos también sufrimos, los cristianos también padecemos. Seamos honestos, mis amados hermanos, no siempre las cosas salen bien, como nosotros quisiéramos. Pero el problema es que nosotros invitamos a las personas a que vengan a la iglesia para que Dios les solucione sus problemas y no estamos abordando el tema de la eternidad. Ven para que te arreglen al hijo drogadicto, ven para que te arreglen tu negocio, ven para que te arreglen tu matrimonio. Y si Dios en su gracia, en su voluntad permisiva y misericordia, restaura esa situación, no los vuelves a ver. Porque la razón por la cual llegaron ya se dio y adiós. Pero si tú y yo tenemos la razón correcta por la cual necesitamos a Cristo, cada primer día de la semana estaremos reunidos en gran asamblea que Cristo convoca a su pueblo para adorarle, aguardando que Él vuelva por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hay del apóstol Pablo? ¿No tuvo él acaso una vida abundante? Bueno, 2 Corintios 11, 23 al 27, miren lo que dice. ¿Son ellos ministros de Cristo? Hablo como un necio, yo soy más. En trabajos más abundantes, en azotes sobremanera, en prisiones más frecuentemente, oh pobre hermano, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez fui apedreado. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo ahí.
3 veces naufragué. Una noche y un día he estado en lo profundo, en muchas jornadas, en peligros de las aguas, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia gente, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en fatiga, en trabajo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Si el amor de Dios fuera proporcional a la prosperidad financiera, Dios odiaba al apóstol Pablo. Seamos honestos. Seamos honestos, hermanos. Esto no suena como un plan maravilloso. Pero él se le anticipó. Porque en Hechos 9, las palabras que el apóstol Pablo escucha por primera vez cuando él vino a los pies de Cristo, fue que se le mostraría a él lo necesario que era sufrir por causa de Cristo. Y tú y yo debemos advertirle a las personas lo mismo cuando vienen al Señor. Porque de lo contrario, vuelvo a repetir, no seríamos honestos. Y algo que debe caracterizar al creyente es la honestidad. Hablar verdad, porque Dios es veraz y nosotros debemos hablar de parte del Señor. David Garland, hablando de la vida del apóstol Pablo, dijo: el apóstol Pablo notifica sutilmente a sus lectores que proclamar el misterio de Cristo crucificado es más probable que les abra las puertas a una celda de prisión en lugar a la puerta del éxito financiero y social. 2 de Timoteo 3:12: todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Nota que no dice los que están viviendo piadosamente, sino aquellos que desean vivir. Debe ser un anhelo. Porque, ojo, tú puedes decir: no, yo soy sumamente piadoso, pero no estás padeciendo ningún tipo de persecución. Porque tú eres tu propio parámetro, tu norma, tu regla, tu estándar de santidad y de espiritualidad. Pero cuando nos comparamos con Cristo, entonces anhelamos ser más como Él. Y escucha lo que voy a decir. ¿Alguien de aquí anhela ser manso? ¿Alguien de aquí anhela ser humilde? Mateo 11, del 28 al 29, Cristo dijo: aprendan de mí. Eso se aprende de Él, en comunión con Él, a los pies del Maestro. No se aprende en un seminario, no se aprende en el curso número tal, no se aprende en el discipulado no sé cuál, se aprende en humildad a los pies de Cristo. Señor, háblame, habla mi vida, guíame, quiero ser más como tú, quebranta el orgullo en mi corazón. Destruye al gran campeón que hay en mí, por favor, Señor. Y ayúdame a darte gloria. Aquí están las promesas entonces que esperan los que abrazan el cristianismo. Pruebas, tribulación, persecución, tentaciones y sufrimiento sin medida. Ay, por cierto, tu nombre está escrito en el libro de la vida, donde ningún borrador es lo suficientemente poderoso como para poder borrarlo. Gloria al Señor. Wow. Escuchamos a los predicadores decir, por ejemplo, en el día de hoy, problemas maritales, Dios sanará eso. Él da belleza por cenizas. Espera, no, adivina qué, Dios podría hacerlo, pero tal vez no. No hay garantía de eso. Dios puede sanar un matrimonio, lo hace todo el tiempo. Él puede sanar y restaurar, pero eso no significa que sanará y restaurará específicamente el tuyo o el de aquel que estás invitando, si las motivaciones no son correctas. Las Escrituras nos dicen que si sembramos para la carne, cosechamos corrupción, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Para nosotros fácilmente podemos decir: ¿sabes qué? Es que tuve un espíritu de adulterio. No, eso se llama pecado y te tienes que arrepentir. Así de sencillo. Sí, es más fácil culpar al diablo. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente volteó y ya no había nadie, hermanos. No, ni modo. Así somos. Responsabilizamos a los demás. La psicología, eso de psicólogo cristiano, perdón, no existe. Porque la psicología, el argumento de Freud y todo lo que enseñan ahí, es: tú eres víctima de las circunstancias. Y el Evangelio te dice: a pesar de todo lo que has vivido por causa de vivir en un mundo caído, eres responsable ante Dios. Ah, qué gran diferencia. Pero como el mensaje ofende, lo cambiamos. Tengo que hablar bonito, que sea agradable, si no, no va a querer venir. Y ahí en la iglesia, pues que se entere, ¿no, hermanos?
Así no es, porque el problema es que si utilizamos elementos mundanos, carnales, para atraer a la gente a la iglesia, después van a encontrar aquí un show y un circo para mantenerlos en ese lugar. Y no debe ser así. La gente debe venir a Cristo por quien es Él, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de Señores. Así que hay una desconexión en el mensaje, del mensaje moderno, del plan maravilloso, con lo que está en las Escrituras y con lo que el Señor está anticipando. Y por eso quise aclarar, sí, pruebas, vicisitudes, tribulaciones, dolor, sufrimiento, enfermedades, muchas otras cosas, pero vida eterna. Hermano, no se compara este fragmento de vida, de tiempo en este mundo con la eternidad al lado del Señor. Tenemos que poner nuestros ojos allá, no aquí. En Cristo, hermanos. Sí, hay padecimiento. Aún los santos del Antiguo Testamento nos enseña el capítulo de la fe, de los héroes de la fe del Señor, que son como preciosos trofeos, que dice que el mundo no era digno de ellos. Ahí los tiene, y dice que los saludaron de lejos, lo vieron de lejos, pero no lo alcanzaron. Ellos estaban antes de la crucifixión, nosotros somos post-crucifixión, tenemos la verdad, tenemos una Biblia dividida en libros, capítulos y versículos. Ellos no tenían eso. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, el ministerio de residencia de la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué hacemos? Decir, no, es que ellos vieron de lejos lo que hoy tú y yo tenemos. Tenemos que volver a los fundamentos, a la profundidad de la palabra de Dios y saber quién es el Dios a quien servimos. Escuchen, santos, el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ya sea en el vientre de una ballena o en el corazón del lugar más peligroso aquí en Bogotá, como cristiano tenemos una póliza de seguro que está fuera de este mundo. Dios ya ha preparado nuestras obras, solo necesitamos andar en ellas, no lo olvidemos. Estamos prometiendo entonces a los no cristianos un lecho de rosas, y ven que muchos de nosotros estamos sentados en un banco de espinos. La vida cristiana está llena de mares rojos, de hornos ardientes y fosos de leones. Y Dios está allí con nosotros en medio de esos problemas para ayudarnos a superarlos. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Romanos 8:28, un versículo hermoso y que debe ser aplicado en todo contexto, no solo cuando las cosas salen bien. Y sabemos que los que aman a Dios, es decir, los que estamos aquí, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si alguno padece, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice el apóstol Pedro. O sea que los padecimientos existen y en muchos casos pueden venir de parte de Dios. A veces por soberanía, a veces por consecuencia y desobediencia. Pero finalmente en cualquiera de los dos casos podemos refugiarnos en Dios. No lo olvidemos. Pero decirle a un cristiano que esas cosas no les van a suceder, vuelvo a lo mismo, es simplemente no ser honestos. Es por eso que necesitamos decirles que cuenten con el costo, que estimen el costo de seguir a Cristo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estoy seguro que este versículo va a cobrar más sentido hoy que antes. El no cristiano termina viniendo a la iglesia y escucha al predicador decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Quiero hablarles acerca de este plan maravilloso, de la vida abundante que Dios tiene para ustedes. Pero antes de hacerlo, debemos orar por las necesidades que tenemos hoy dentro de la iglesia. Hermanos, nuestro hermano José perdió su trabajo esta semana. Nuestro hermano Juan perdió la batalla contra el cáncer y el Señor lo llamó. La hermana Gabriela está en el hospital, los médicos no saben qué es lo que tiene. Y numerosas familias dentro de la iglesia han informado que necesitan ayuda financiera. Oremos por ellos, hermanos. Oh, sí, los que vienen por primera vez, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Bueno, hermanos, y la verdad del asunto es que llueve sobre justos e injustos. Hay bendición sobre justos e injustos. Dios no aprueba todo lo que hacen los injustos. La Biblia nos dice, procura presentarte ante Dios bendecido, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay maldición sobre el cristiano. Que no te engañen como Malaquías 3:10, ¿ok? El que entendió, entendió. Bien.
El cristiano debe presentarse entonces aprobado. ¿Cómo? El que traza, el que utiliza, el que aplica, el que vive, el que guarda, el que obedece la palabra de verdad. Ese es aquel que le teme al Señor. Y Dios se complace y se agrada de todo aquel que le teme en todo lugar. Tú y yo podemos decir conocerle, pero ¿realmente somos suyos? Porque debe haber un sello de pertenencia, una identificación. Cristiano. ¿Qué título? Cristiano. ¿El que sigue el cristianismo? No. Cristiano. ¿El que camina con Cristo? No. Cristiano. Griego original. Uno como Cristo. Es que eso es imposible. Sí, en nuestras fuerzas sí. Con su espíritu, ¿no? No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Amén. Gloria al Señor. Puedes orar una oración provocativa también tú en lo íntimo con el Señor y decirle: Padre, ¿sabes? No importa cuánto duela, por mucho que patalee y yo grite, nunca me dejes estar fuera de tu voluntad. Y el Señor te va a oír. Te va a oír, porque estás pidiendo conforme a lo que Él quiere. Él quiere que seas más como Cristo. ¿No me crees? Lee Romanos 8:29. Fuiste predestinado para ser hecho conforme a la forma de Cristo, del Hijo de Dios. La voluntad de Dios es que seas más como Cristo. Por eso vienen las pruebas, por eso vienen las tribulaciones. Y en cuanto al tiempo que Dios ha determinado de la duración de cada una de ellas, todo depende de cómo respondemos a cada una. Podemos ser necios, duros de corazón, duros de cerviz, orgullosos, altivos, o podemos ser como ese publicano que no se atrevía ni a levantar su rostro al Señor, golpeando su pecho: sé propicio a mí, pecador. Hermanos, el orgullo cristiano es una realidad. El orgullo que cree que piensa ser mejor que otros. Pero el primer requisito para entrar a este lugar es un pecador. Y si yo no reconozco que soy un pecador y que merezco la gracia de Dios, y que más bien yo lo que merecería sería el infierno, entonces estoy en serios problemas de soberbia y de altivez. Y Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Escucho a muchas personas decir que no comparten el evangelio con sus vecinos porque ya son felices. Como si la felicidad tuviera que ver algo con lo que uno debería predicarles acerca del cristianismo. Los ricos necesitan también el evangelio, hermanos, como cualquier persona. Juan 4:14, Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y en Juan 6:35 dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hambre y sed, ir y creer. ¿En quién? En Cristo, en su obra. Entonces, ¿de qué debo tener hambre? ¿De qué debo tener sed? Eso sí nos lleva al verdadero evangelio: justicia. Justicia. Y no es: Señor, me hizo daño esa persona, hazme justicia. No. Mucho cuidado. Se trata de que Dios nos aplique, nos impute, es el término teológico, por soberanía, su justicia, la de Cristo, una justicia ajena, una justicia perfecta, la justicia de aquel que obedeció en todo a la perfección, sin pecado, ni engaño en su boca. Todas las motivaciones de Jesús en su corazón fueron puras, fueron santas y glorificaron al Padre. Y Él dijo: el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es bueno regresar a esos fundamentos del cristianismo, hermanos, a las enseñanzas del Maestro, a seguir los pasos del Maestro. Dicho sea de paso el comercial. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que no se trata de felicidad, sino de justicia. El eslogan fuera de las iglesias no es ven a ser feliz, se trata de ven a recibir justificación de parte del Señor. Ese es el eslogan, ese es el llamado del evangelio, es que las personas estén a cuentas con Cristo, para que Cristo les perdone sus pecados. Si Él no perdona nuestros pecados, hermanos, no tendremos acceso a la vida eterna. Recuerden que Él es nuestro abogado para con el Padre, y dice Jesucristo el justo. Así que les tengo una sorpresa. Sé que todos ustedes han oído hasta el día de hoy que la salvación es por gracia, pero yo quiero decirles que también es por obras, pero no las tuyas, ni las mías, las del Señor. Amén.
¿Por qué tenemos que tener esa justicia sobre nuestras vidas? Porque la felicidad no es suficiente. Piensan las personas en el Titanic. ¿Se acuerdan de ese barco? ¿Acá lo vieron? ¿Cómo se pueden acordar, hermanos? Muy bien. Todas las personas ahí celebraban, bebían, bailaban. Unos en el frente del barco haciéndole así. Bueno, ya saben todo lo que sucedió en ese viaje. Estaban felices. Estaban sin considerar que en cualquier momento podrían morir. Y eso sucedió. En un instante, su risa se convirtió en lloro. En un instante, pasaron a la eternidad. Hermanos, todos estamos a esta distancia de dar ese paso. Nunca pienses que el día de mañana está asegurado, ni para ti ni para otros, porque ni siquiera sabemos lo que sucederá esta noche. No sabemos si alguno de nosotros estaremos en una caja esta semana. No lo sabemos. Y esa es la realidad de hacerse consciente de esto. Porque ninguno de nosotros, ninguno de los que no conocen del Señor, despierta por la mañana y dice: ¡ay, qué bello día! Hoy me quiero morir. Pues no, hermanos. Decimos: qué hermoso día, hay muchas cosas que hacer, yo quiero esto y aquello. Ok, pero la muerte podría llegar ese día. Y lo único que va a hacer diferencia es si nuestra vida está en Cristo o no. Por eso es que tú y yo no podemos esperar a que una persona establezca una relación de amistad con nosotros para compartir el Evangelio. De hecho, Ray Comfort dice: si tú has tenido la oportunidad de hablar 10 minutos con una persona y no le predicaste el Evangelio, solo perdiste el tiempo. El tuyo y el de la otra persona. Hermanos, porque no hay nada más importante que el destino eterno de un alma. Y a eso sí hemos sido llamados, para ser colaboradores de Dios. Y por favor, no somos ganadores de almas. Cristo las compró con su sangre. Solo somos instrumentos en la mano de Dios para testificar de aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Así que R.C. Sproul dijo lo siguiente: la ecuación es sencilla. Si Dios requiere justicia perfecta y santidad perfecta para sobrevivir a su juicio perfecto, entonces nos quedamos con un problema serio. O depositamos nuestra esperanza en nuestra propia justicia, que es del todo inadecuada, o huimos a la justicia de otro, una justicia ajena, una justicia que no es la nuestra inherentemente. El único lugar donde se puede encontrar tal justicia es en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Así que lo mismo que los pecadores espera que los salve en aquel día, la bondad de Dios será lo mismo que los condenará. Porque si Dios es bueno, debe castigar el pecado donde quiera que se encuentre. Paul Washer dijo lo siguiente: lo más aterrador en la Biblia es el hecho de que Dios es bueno. ¿Por qué es eso? Porque tú no lo eres. Pero más que eso, Dios es santo. Solo Él tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Hermanos amados, ni siquiera los ángeles pueden ver al Señor. Con 2 alas cubren sus ojos. Y a nosotros se nos ha conferido el privilegio y el honor de poder llegar a su presencia y verle cara a cara. Porque hemos sido justificados por la sangre de su Hijo. No hemos sido redimidos por elementos de este mundo como oro o plata, sino por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora piensa el castigo que merece aquel que tenga por inmunda la sangre del sacrificio y pisotee la sangre derramada. Hermanos amados, el sacrificio de Cristo demuestra el grande amor de Dios. Demuestra también su ira, su celo, su santidad. Y por lo tanto, todo creyente debería vivir bajo temor y reverencia, bajo la sombra del Omnipotente. Porque todo pecado que cometemos, incluso en lo secreto, se hace delante de los ojos de un Dios que es santo. No olvidemos esas cosas. Y Dios no solamente juzgará las acciones, sino las intenciones del corazón. Oye, pero no lo hice. Pero lo pensaste. En tu corazón estuvo la intención. Así que el mensaje del Evangelio, hermanos, no puede ser solamente un plan maravilloso que tenga que ver con lo material y las cosas de este mundo. El mensaje del Evangelio es el mensaje el llamado al arrepentimiento y la fe en la obra perfecta de aquel que vino a vivir la vida perfecta en nuestro lugar, satisfaciendo las demandas perfectas de un Dios que es santo, 3 veces santo. A su vez, quien cargó en su propio cuerpo
con nuestro pecado para recibir el castigo que nosotros merecíamos y poner nuestra fe en el evento glorioso de la resurrección, donde Dios afirma y nos corrobora a nosotros que el sacrificio fue acepto y por lo tanto podemos confiar en un Salvador perfecto por la eternidad. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él ha hecho posible esta gloriosa salvación. Y por lo tanto, hermanos, yo quiero recordarnos la sentencia que vino del parte del Padre, el juez del universo, sobre su Hijo, para nosotros trasladarnos del banquillo de acusados al banquillo de inocentes. 2 Corintios 5:21. Es un verso que tenemos que memorizar, que baje al corazón y que afecte todo lo que somos, todos nuestros afectos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Al que no conoció pecado, por nosotros. Escucha eso y dilo personal, por mí. O sea, por ti. Por mí lo hizo pecado. Para que nosotros, para que tú y para que yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Hermano y hermana, quiero verte en el cielo. ¿Por qué? Porque el anhelo en nuestro corazón debe estar con aquel que dio su vida de esa forma por nosotros. Y por eso, hermanos, tenemos que tener en alta estima su obra y su voluntad. Porque el que no quiere estar con Cristo ni involucrado en las cosas de Cristo en este mundo, yo le preguntaría, ¿para qué quieres ir al cielo si Él está ahí? Si para ti Él no es importante en este mundo, ¿para qué quieres ir allá? ¿Por escapar del infierno? Oh no, oh no. Que la motivación de tu corazón sea Él y no el sufrimiento y el dolor. Porque Él es el que es digno. Él es el Cordero, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, quien merece toda la gloria de su iglesia, desde hoy y hasta la eternidad. Gloria al Señor.